¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer video de la serie, en la cual les mostraré cómo personalicé la System Base. Les mostraré cómo hice la parte de la personalización utilizando láminas de poliestireno. Y también hablaremos con respecto a la parte de las herramientas que podemos utilizar para agregar nuevas líneas de panel. Diferencias entre la parte de un Scriber y un Chisel, para que vean cómo funcionan y cuáles son las diferencias entre ellos. Y cuál fue la que utilicé para poder agregar nuevas líneas de panel en la System Base. Una vez que ya tenemos la parte de los LEDs colocados sobre la System Base, podemos empezar a revisar cuáles son los elementos que tendremos que utilizar como detalles, cuáles se quedarán, cuáles agregaremos sobre la parte de los laterales, principalmente en esos costados donde se alcanza a ver descubierto. Ahí utilizaremos láminas de poliestireno en los costados, trataremos de agregar más detalles. Algunos se ven de un lado hacia otro, este tipo de detalles los tendremos que cubrir. Otros los ampliaremos, como es el caso de estas esquinas, en estos bordes. Haré cortes para que quede visible el costado de la parte posterior. También esta sección, como les mencionaba, vamos a utilizar láminas de poliestireno para poderlas cubrir y después agregar líneas de panel. Una de las herramientas que podemos utilizar cuando hacemos custom es sobre las láminas de poliestireno. Estas láminas las colocaremos sobre estos costados. Existen distintos tipos, esta es una de ellas, son los flat plates, son láminas de poliestireno, distintos calibres. Esta sección trae una medida de 30 por 12 centímetros, trae una placa de 1.2 milímetros, 2 de 0.5 y 2 de 0.3 milímetros. Nos sirven para distintas actividades, maquetas, la parte de modelismo, pero lo que nosotros nos vamos a enfocar es precisamente crear nuevas piezas o nuevos aditamentos en la parte de los custom. Adicionalmente, y es mucho más económico, conseguir directamente las láminas de poliestireno. Esas láminas de poliestireno hay de distintos calibres. Esta lámina de poliestireno en especial que voy a utilizar para este custom es de 0.5 milímetros. Ahí está. Sería un calibre 20. Lámina de poliestireno. Esta lámina de poliestireno es del mismo material con el cual están inyectados los Gunpla. Los pegaremos. Vamos a tener que tomar la parte del diseño y lo pegaremos directamente con el cemento de tamilla. Este material se adhiere muy fácilmente a la parte de la estructura del Gunpla o en este caso de la System Base. Posteriormente utilizaremos distintos elementos para poder hacer la personalización. Lo primero que vamos a hacer es recortar un patrón que nos permita duplicar esas piezas directamente a la lámina de poliestireno. En este caso utilizaré poco de cinta para tomar la medida de la pieza. Una vez que tengo la medida de la pieza, la puedo replicar directamente sobre la lámina de poliestireno y poderla recortar un poco más ajustado a lo que se tiene. Ahora lo que tengo que hacer es directamente pegar la lámina de poliestireno sobre el modelo. Es importante que peguemos todos los costados y una vez que esté fresco todavía la parte del cemento o el pegamento, utilicemos algún elemento pesado para mantener la presión sobre ese punto y dejemos secar. Una vez que ya pudimos replicar ambos procesos en la parte de las bases, ahora hay que retirar la parte del exceso en cada uno de los costados.
Este exceso lo podemos remover directamente con la parte de un exacto. También podemos hacer uso de alguna lima o alguna lija para darle un mejor acabado en la parte de los bordes. Ya que hemos terminado en ambas bases de colocar la parte de las láminas de poliestireno, utilizaremos estas dos herramientas que son un compás y un lápiz. También seguiremos utilizando nuestra parte de nuestro exacto. Como primera opción tenemos la parte de un scriber. Este scriber es de tamilla, nos sirve para poder hacer las líneas de panel. A diferencia de otros, este elemento nos va a dejar un surco o un canal en forma de V. Otra opción que tenemos para manejar la parte de las líneas de panel es un chisel. Este chisel podemos encontrarlo en algunas tiendas en línea. Las puntas tienen distinto grosor y a diferencia de la parte del scriber, podemos dejar completamente cuadrado la parte de la línea. Son muy delicados con respecto a la parte de las puntas, pero nos permiten hacer un buen grabado. Existen distintos grosores, distintas puntas. Este kit que tengo incluye puntas desde 0.1 milímetros a 0.5 milímetros, lo que nos permite crear distintos anchos en la parte de las líneas de panel. Las diferencias principales entre estos dos elementos que les acabo de presentar es la forma en cómo dejan el canal o el surco que van dejando sobre la parte del plástico, en este caso de la lámina de poliestireno. Es por eso que he decidido, y es un acabado mucho más profesional, vamos a utilizar directamente la parte del chisel. Como opciones para agregarle líneas de panel, tenemos que en la base original tenemos estos bordes que se ven a los costados, tienen un determinado grosor y está repartido a lo largo de la parte trasera de la base. Eso lo podríamos replicar como opción en la parte de la lámina que acabamos de agregar. Vamos a utilizar la parte de este compás de precisión, el cual nos va a permitir tomar una muestra de cuál es el grosor directamente variando el ancho del compás, y lo vamos a poder replicar directamente en la parte de la lámina. Tomando de referencia ese ancho, una vez que ya tenemos identificado la parte de ese mismo ancho, ahora sí, con la parte del compás podremos replicarlo directamente en la lámina. Ahora con el compás, utilizando la parte del borde, marcamos en toda la parte del contorno. Habrá ocasiones en la parte de las esquinas donde tendremos que utilizar alguna otra herramienta para podernos facilitar y hacer la parte de las uniones. Otro método es utilizar directamente un lápiz y empezar a dibujar la parte del bosquejo con respecto a qué es lo que queremos hacer. Debemos de tener en cuenta este tipo de detalles o estas líneas que nos marcan a lo largo del modelo y darle una continuidad utilizando esas mismas líneas que ya vienen en la parte del diseño. Por ejemplo, esta línea o esta base utilizando la parte del compás podemos asegurar bien cuál es la misma distancia que se tiene en un punto para poderla replicar directamente en la lámina de poliestireno. De esta forma la continuidad se mantiene en la lámina de poliestireno. Este tipo de detalles o estas líneas podemos tratar de replicarlos. Vemos cómo tenemos ciertas líneas de panel cambiando grosores, los ángulos en algunos casos es rectos y en otros tienen un cierto ángulo. Eso lo podemos aplicar directamente en nuestras láminas de poliestireno.
En caso de que nos equivoquemos, podemos utilizar directamente nuestro dedo, o con la goma podemos borrar fácilmente la parte del lápiz que aplicamos sobre la lámina. Tratando de dar continuidad entre un punto y otro, tratamos de hacer primero bosquejos a mano alzada y posteriormente los corregimos con alguna regla. Traten de mantener la simetría en cada uno de los trazos que hacen. Aquí están las dos opciones que tenemos. Del lado derecho, algunas líneas que estuve haciendo a mano alzada, conservando la parte de la continuidad con respecto a los detalles que ya tiene el modelo, tratando de respetar simetrías y equivalencias, las mismas distancias. Replicar esas continuidades conservando el mismo ángulo para que se vea un diseño más fluido. Estos ángulos están replicados en cada una de estas líneas y esos grosores se mantienen. Ahora, para replicar este diseño en el del lado izquierdo, utilizaremos nuestro compás. Como les mencionaba, al abrirlo o cerrarlo, podremos mantener el mismo grosor. Recuerden no marcar muy fuerte la parte de las líneas con el compás o con el lápiz, para evitar que cuando se borren queden marcados en caso de que no sean los trazos que nosotros deseamos. Empezaremos a tomar las medidas entre cada uno de los trazos para poderlo replicar en el costado opuesto y que tengan las mismas medidas. Este grosor que acabamos de marcar lo replicaremos en el otro lado con la medida que se mantiene en la parte del compás. Recuerden hacer pequeños trazos, no muy marcados, porque en caso de que sea necesario lo puedan borrar sin dejar marcada la lámina. Los espacios que quedan al final se pueden unir con alguna regla para cerrar el trazo. Y así queda la réplica de un trazo de una lámina a otra. Utilizando la misma técnica, copiaremos cada uno de los detalles en el costado opuesto. Una vez que terminamos de hacer todos nuestros trazos directamente sobre la lámina de poliestireno, ahora lo que tendremos que hacer es grabar todas esas líneas de panel utilizando la parte del scriber o un chisel. Vean cómo tienen las líneas la misma continuidad en cada uno de los detalles que ya estaban originales en la base. Con respecto a estas líneas que tenía, traté de darle continuidad, y del costado opuesto se mantiene ese mismo trazo. Recuerden que la decisión está en ustedes en decidir qué tipo de elemento utilizarán para las líneas de panel, pero como les comentaba en un principio, yo prefiero la parte del chisel por el acabado que deja totalmente cuadrado en las líneas que se van a ir grabando. Esta es la marca de la que utilizo, y para estos trazos utilizaré una punta de 0.2 milímetros de ancho. Para poder hacer los trazos directamente sobre las láminas de poliestireno y que queden completamente rectas, utilizaremos como apoyo una cinta Dymo. Esa cinta nos va a servir como guía, nos va a permitir crear líneas completamente rectas. Recomendación: pártanlo por la mitad para poder aprovechar al máximo esta cinta. Utilizando las tijeras pueden recortar una tira que dé a la parte más larga del trazo que van a realizar.
Esta cinta la podrán usar varias veces, ya que el pegamento que tiene en la parte posterior nos permite mantenerla fija. Ahora aplicaremos la cinta directamente a un costado de la línea que acabamos de dibujar. Recuerden, debe visualizarse en un costado de la cinta Dymo el trazo que acabamos de hacer directamente sobre la lámina de poliestireno. Pegamos un poco y ahora sí, utilizando la parte del chisel, recuerden hacer trazos no muy fuertes, deben de empezar a trazar poco a poco y recargarse sobre un costado. No deben de hacer suficiente fuerza para evitar que se mueva la cinta Dymo. Solamente deben de recargar un poco y hacer los desplazamientos hacia la parte de atrás. Las primeras marcas que hagan, háganlas muy suaves y poco a poco vayan incrementando la fuerza con el que hacen la parte de la línea. La cantidad de pasadas depende del calibre de la lámina de poliestireno. Normalmente con unas 3 pasadas es suficiente. Una vez que ya se tiene la línea de panel, retiramos la cinta Dymo. Ahora continuaremos con el resto de las líneas de panel. Ya tenemos todas nuestras líneas de panel creadas. Ya dimos continuidad. En algunos casos, como en este, tuvimos que remarcar la línea original. Se mantiene un diseño más limpio, dándole continuidad a los elementos que ya estaban presentes en la parte de la base. Al final utilizaremos lijas para mejorar el detalle de las líneas de panel. Espero que les haya gustado el video y recuerden seguir todos los demás videos de la serie para que puedan ver paso a paso cómo se realizó la parte del custom de la System Base. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Si les gustó el video, suscríbanse.